estar con ustedes el día de hoy aquí en este webinar de educación financiera. Tal como les comentó Raquel, yo soy el fundador de Fisherman Wealth Management. Somos una empresa que nos hemos dedicado desde hace 10 años a educar financieramente a personas y familias para lograr sus objetivos financieros. Estamos súper contentos de poder participar en esta serie de eventos. Creo que Super Repuesto en la estructura de principios y valores tiene ordenado y nos identificamos un montón con ellos porque están preocupados por ver que sus clientes sean exitosos, y creo que cuando uno tiene esa capacidad o esa línea de principios y valores alineadas, se puede ver reflejado en el éxito de estas empresas, ¿verdad? El día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre el tema que está en la mesa de todos, ¿verdad? Es el impacto de lo que este virus del COVID-19 ha generado en el tema de la economía y los negocios, de los tres horizontes que se ven en el camino, la definición de un plan y una estrategia. Y creo que la parte más importante es el tema de preguntas y respuestas. Siempre empieza lento, pero al final, cuando la gente agarra confianza y siente, de verdad les digo que no hay pregunta mala, y aprovechen esta situación, ¿verdad? Tal como lo hemos estado viendo nosotros, y de acuerdo a toda la información que nosotros tenemos, el planeta se ha visto asustado por el tema del virus, y lo ven en la caricatura esta que hemos conseguido, pero lo que viene detrás verdaderamente da mucho más miedo, y es un reto grande de cómo estar encerrados todo este tiempo nos ha puesto presión sobre nuestras fuentes de trabajo y nuestras fuentes de ingreso. Por eso es que nosotros hemos tratado de desarrollar esta estrategia en base a etapas, ¿verdad? Y normalmente el ahora, que es la etapa de aislamiento y restricciones, que todavía la estamos viviendo y no tenemos mucha claridad del día exacto, aunque sabemos que junio se ve prometedor de que empiece el tema de la reapertura económica. Creo que es una excelente oportunidad para obtener una estructura de planificación y manejo de efectivo, ¿verdad? Y tener una estrategia clara. La etapa en la que estamos entrando es la etapa de planificación y adecuaciones, que es cómo nos vamos a ajustar a la nueva realidad, la nueva normalidad, es la palabra que están ocupando, el nuevo normal. Y es entender verdaderamente cómo deberíamos de operar, cuáles van a ser los retos que vamos a tener, cómo hacer un plan para enfrentar esos retos y cómo trabajar de ahí para adelante. Y luego es lo que viene después, que es la etapa de normalización y la etapa de asegurémonos de que vamos a poder volver a donde estábamos cuando empezó el tema de la pandemia lo más pronto posible. Entonces, son tres horizontes los que nosotros estamos viendo, y en medio de cada uno de ellos hay una etapa de planificación importante, tanto en el manejo del efectivo, como el manejo de los ingresos, como la planificación y adecuación de las estrategias que todas las empresas deberíamos de tener. Nosotros creemos que el tema, siempre han estado diciendo que si la salud va primero o la economía va primero. Yo creo que vienen de la mano, ¿verdad? O sea, tú no te sirve de nada estar saludable y no tener trabajo, y no te sirve de nada tener trabajo y no tener salud. Y creo que el gran reto que la mayoría de empresas tenemos es cómo abrir y mantenernos abiertos.
¿Cómo podemos hacer para que el tema de bioseguridad se vuelva nuestro nuevo manera de actuar y que podamos a través de eso mantener a nuestros empleados y a nuestros clientes sanos, ¿verdad? Entonces, está el tema de la recuperación y adaptación y el tema de la activación de la economía. Por eso es que nosotros siempre decimos que el objetivo es un fino balance entre mantenernos saludables y cuidar nuestra economía. Es importantísimo que nosotros podamos evaluar esta situación y que tengamos claridad de cómo vamos a actuar en base a esto, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos unas grandes ganas de salir a trabajar y de empezarnos a ganar la vida. Es un reto el tema que tenemos de cómo vamos a empezar, pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar de que el virus sigue estando allá afuera y que es contagioso y que a un porcentaje de la población le afecta diferente que a la mayoría. Después de pasar este tiempo nos hemos dado cuenta y conocemos un poco más acerca del virus y de la enfermedad y entendemos de que, no, o sea, que la mayoría de gente, el porcentaje mayor es asintomática o tiene síntomas leves, ¿verdad? El tema es que todas las otras personas no, y en eso tenemos que ponerle atención. Entonces, entrando en materia, nosotros hemos hecho un análisis un análisis por sector de cómo los sectores van a ser impactados por el COVID y cómo creemos que va a ir siendo esta situación. Y tenemos sectores de baja exposición, de mediana o moderada exposición y de alta exposición. Quiere decir que estos son los que van a tener retos más grandes para adelante, los de alta exposición. Y obviamente los de baja moderada son los que van a tener, o sea, que la reactivación va a ser un poquito más rápida, ¿verdad? Entonces, en baja exposición al impacto están alimentos empacados, artículos del hogar, productos de retail como alimentos y productos de conveniencia, farmacias, servicios de internet, entregas a domicilio, telecomunicaciones, vitaminas, suplementos, agua embotellada, servicios básicos y entretenimiento en casa. Esos son los sectores de la economía que van a tener una de baja a moderada impacto en las finanzas. Luego están los de exposición media, ¿verdad? Que aunque es un reto, son los que rápidamente van a volver a funcionar, que es el tema de venta de licores y tabaco, educación, medios de comunicación masiva, bancos y servicios financieros, tecnología, seguros, agricultura, ganadería, libros, revistas, productos farmacéuticos, químicos. Y por último está la gente de alta exposición como aerolíneas, cruceros, hoteles, restaurantes y bares. En la parte de mediana está industria, ¿verdad? Y servicios de talleres y este tipo de cosas que son, voy a decir, básicos. Y en la parte alta están restaurantes, bares, casinos, distribuidores de automóviles, bienes raíces, entretenimiento, cosméticos, perfume, retail y ese tipo de cosas. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ver este gráfico de recuperación por sectores de Deloitte. Deloitte es una firma de consultoría y bufete contable y auditoría. Entonces tiene información de los números de un montón de sectores. Y lo que ellos están poniendo son estas tres etapas, ¿verdad? Que es la parte de aislamiento y restricciones, a donde la mayoría de personas hemos sentido ese bajón en ventas. Aquí hay un análisis de 5 sectores, que es alimentación, retail, ocio, viajes y hoteles. Y se dan cuenta cómo nos pegó el tema de la pandemia y cómo empiezan a haber una pequeña recuperación en los sectores estos al final del tema del aislamiento y restricciones.
En cambio, el tema de alimentación tuvo una subida, ¿verdad? Que fueron todas esas compras de pánico y en el tiempo se ha ido normalizando esta parte. La segunda etapa es la etapa de estabilización, que es la que estamos cercanos a entrar, ¿verdad? A donde nos damos cuenta que conforme más empresas empiecen a trabajar, van a ver el tema de retail, de todo lo que son compras, de todo lo que son servicios, restaurante, ocio, viajes y hoteles. Y el gran reto va a ser esta sensación de higiene progresiva. Entre más rápido seamos nosotros para poder generar esa sensación en nuestros clientes, creemos que nuestros negocios o nuestros talleres van a tener una recuperación más rápida. Luego está todo el tema de cuando empiecen todos los viajes corporativos y turismo, y esperan que en diciembre estemos bien cerca de los niveles de normalidad o de recuperación en unos segmentos un poquito más abajo que lo normal, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de retail, a donde esperan que va a ser una Navidad austera, lo pueden ver aquí, y están esperando esta gente que digamos que a finales de febrero, principios de marzo del otro año, al finales del primer trimestre del otro año, va a haber ya una recuperación en la economía normal. Esto, tal como se lo estamos diciendo, es una proyección, ¿verdad? Nosotros también quisimos incorporar el plan de apertura gradual, que no está aprobado, pero digamos que no creo yo que se va a mover mucho de este plan para el gobierno de El Salvador, ¿verdad? En el que en emergencia nacional se ha puesto una apertura, que estos son los establecimientos o negocios que han podido estar trabajando mientras ha estado la emergencia: agricultura y similares, agroindustria, todo lo que es industria de plástico, química y farmacéutica, textil, confecciones y su cadena de abastecimiento, productos para emergencia, carga de transporte, supermercados y farmacias, establecimientos de comida a domicilio y productos de necesidad. Aquí se quedó la parte de bancos y aseguradoras, que también están autorizadas para estar operando ahorita. Y luego hay 4 etapas en la parte de apertura global y una etapa de reactivación que va a tomar unos 84 días, ¿verdad? Entonces, los primeros 21 días se va a abrir los sectores de alimentos y bebidas, textiles y confección y sus cadenas de abastecimiento y distribución, servicios empresariales y actividades de e-commerce, todo el rubro de la construcción, servicios de reparación y mantenimiento, que aquí van todo el tema de talleres, ¿verdad? Salones de belleza, peluquerías y barberías por cita, sector de aeronáutica, no del aeropuerto, y sector de energía. Obviamente cumpliendo un protocolo aprobado y establecido de distanciamiento, de bioseguridad y de transporte privado. No están abriendo el transporte público aquí. Creo que estos 21 días van a estar determinados para poder darse cuenta cómo nos vamos a adecuar y que también lo estamos manejando, ¿verdad? Por eso creo yo que es importantísimo los proyectos de bioseguridad que tengamos en nuestras empresas y lo exigentes que tenemos que ser con esto, porque si no se va a abrir una reapertura y va a haber un cierre después. Entonces sí es importante ponerle atención a esta parte. 21 días después, la industria plástica en general, industria de papel y cartón, todo lo que es calzado, cosmética y abastecimiento y distribución, dispositivos electrónicos, autopartes, médicos, metalmecánica, manufactura en general, industrias creativas, servicios profesionales, bienes raíces, sector informal con distanciamiento social, restaurantes en círculos de convivencia, o sea, quiere decir que familias o gente que ha estado en cuarentena juntos va a poder asistir, transportes colectivos y actividades recreativas al aire libre, obviamente con distanciamiento social. La tercera etapa, el tema de comercio, salones de belleza y peluquería, barberías, apertura ya de temas de deportes. La cuarta etapa, ya hay visitas de centros comerciales, espectáculos y eventos, turismo interno,
museos, salas de exposición, centros de convenciones, iglesias y lugares de culto. Y la última etapa, la parte ya de la reactivación. O sea que pareciera un plan, voy a decir, decente, y creo que vale la pena tenerlo claro cuándo me va a tocar, porque esto lo que determina es el tiempo que yo voy a tener para poder entrarle al plan que yo voy a hacer de apertura, ¿verdad? Y creo que el reto principal debería de ser el enfoque en bioseguridad. O sea, ¿cuáles son las medidas que debo de tener para mis empleados? Eso es lo primero que tengo que hacer. Asegurarme que mi plan va a mantener a todos los empleados en un ambiente seguro, cumpliendo la ley, entendiéndome y educándome cuáles son los protocolos que debo de cumplir, y obviamente planificando cómo voy a solucionar todas las tareas logísticas que van a haber, porque recuérdense que en las primeras etapas no hay transporte público abierto, ¿verdad? Y legalmente, ¿qué debo de tener y saber? Creo que es momento de educarnos y de ponerle un montón de atención al tema este del tema de educación. En la parte de cómo me adapto a la nueva realidad, yo creo que lo más importante de todo es definir la situación actual de la empresa, ¿verdad? Y aquí nosotros ponemos varias cosas. Lo primero, obviamente, es tener el plan de bioseguridad claro, saber los protocolos y tener ese entrenamiento y verificación del plan. Saber que yo he contado con la asesoría adecuada para asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Nosotros tenemos un programa que se llama Finanzas para Todos y tuvimos una invitada que se llama The Cleaning Company, que llegó a decir qué son las cosas técnicas que verdaderamente se necesitan, y uno toma un montón de decisiones y quiere hacer un montón de gastos y en realidad no tienen el impacto que deberían de tener. Entonces, no hay nada mejor que asesorarse, tanto en la parte de la definición del plan y de los protocolos como del entrenamiento y la verificación. Una vez agarrada esta parte, yo creo que parte importante es tener una buena definición del nuevo punto de equilibrio de mi empresa. La mayoría de personas con las que nosotros nos sentamos y que nosotros les damos asesoría, nos piden que les expliquemos cómo hacer una nueva proyección, porque creo que esa es la parte que actualmente más incertidumbre nos da. Es decir, ¿y cuánto voy a vender? ¿Y qué tan rápido se va a recuperar la economía? ¿Y qué tanto van a llegar mis clientes? Y nosotros hemos estado aconsejando a las empresas que la estrategia debería ser un poco diferente. Debería de ser, este es mi punto de equilibrio y cómo voy a hacer para alcanzarlo. ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer? En lugar de estar yendo a decir cuánto creo que voy a vender, es cuánto necesito vender para que mi empresa flote, ¿verdad? Ahorita que las empresas estén en el punto de equilibrio y que se mantengan sin dar pérdida, es un éxito, ¿verdad? Si lo han logrado hacer mientras ha estado esta etapa de encierro, de verdad que merecen una medalla al valor. Y no solo eso, sino que a la creatividad. Pero parte de la nueva apertura es eso, ¿verdad? Es definir cuáles van a ser mis costos operativos, cuáles van a ser mis costos administrativos, si yo alquilo lugares, de qué manera voy a poder hablar con los arrendantes para tener una nueva estructura o una nueva negociación de la renta, si voy a poder poner una parte fija y una parte variable, o en cuánto tiempo voy a poder llegar a la misma normalidad, porque si yo voy a abrir y los primeros 2 meses voy a estar facturando el 50% de lo que antes facturaba, yo tengo que hacer algo con los gastos, es sentido común avanzado. Tengo que venir y tengo que tratar de asegurarme que mis gastos van a estar adecuados y que pueden ser variables a la parte de la venta, ¿verdad?
entre más sensible sea la administración que tengo, entre más delicada y más detalle tenga mis indicadores, más fácil va a ser poderme estar adecuando a esto. Los gastos, yo siempre pongo esto que deberíamos de chequear en 3 direcciones. Número 1 son mis costos, ¿verdad? Son los costos operativos cada vez que yo vendo. Debería de tener los costos de repuestos o de aditivos que yo ocupo para dar los servicios. Número 2, la parte de planilla. Y número 3 son los costos administrativos. La suma de eso me debería de dar mi nuevo punto de equilibrio en la empresa. Y mi enfoque debería de estar a cómo lo mejoro, a cómo lo logro bajar, a cómo logro hacer flexible. Parte de las cosas que el COVID nos ha dado a nosotros es entender que nos ha hecho pensar afuera de la caja y entender que hay un montón de cosas que se pueden ahorrar o que no necesitamos para operar tal cual lo estábamos haciendo antes de esto. Y por último, obviamente, tener un plan de reapertura y de comercialización. Es cómo voy a vender más. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para lograr vender más, verdad? Referente a los empleados, creo que la parte importante es tener un plan operativo de transporte, de turnos, de metas. Posiblemente, si yo tengo bastantes empleados con el distanciamiento social, voy a tener que hacer algún plan diferente de turnos. Tal vez voy a tener turnos de 8 horas, 2 o 3 turnos al día, dependiendo del trabajo que tengan, ¿verdad? Y voy a tener que operar con el 33% de la gente. Creo que esa parte es súper importante. Y la otra parte es la atención al cliente, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer yo para diferenciarme y poder generar confianza en los temas de bioseguridad? Recuérdense que ahora toda la gente lo que anda pensando en su cabeza es cómo no me contagio, ¿verdad? Cómo tengo el menor contacto con gente posible. Cómo puedo... y aquí empieza toda esta creatividad de decir, ¿será que puedo mandar a recoger los carros y darle servicio sin que los clientes tengan que estar llevando? ¿Será que puedo en mi campaña de mercadeo explicar que voy a dar un servicio de desinfección adentro de los carros y explico cómo? ¿Será que voy a poder hacer temas en los cuales trato de parar, de evitar el contacto ese? Voy a poner una plataforma de pagos en línea para poder cobrar sin que la gente tenga que llegar. No sé, ahí estamos hablando de todos estos temas que yo creo verdaderamente que valen la pena pensarlos, porque es una oportunidad para que se puedan diferenciar de otros negocios. Lo siguiente es definir las oportunidades de ingreso, ¿verdad? Hacer una nueva proyección conservadora, pero definir de verdad de dónde pueden venir otros ingresos. ¿Cómo puedo hacer para ver las oportunidades que esto va a traer? Porque en todas las áreas que nosotros nos hemos sentado y que hemos volteado a ver, existen oportunidades nuevas de negocios, ¿verdad? Entonces, al tener esa definición, yo puedo proyectar presupuestos y tener, tal como les decía, ese nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Con la definición de los ingresos totales, con los gastos de planilla y con operaciones. La parte de mercadeo también creo que es importante porque pueden salir nuevos productos, nuevos programas de mantenimiento preventivo en vehículos. Y son cosas que nosotros hemos visto pasar, que estas crisis, como nos hacen pensar afuera de la caja, de repente nos traen oportunidades que se vuelven más importantes que los negocios. Yo he tenido gente haciendo consultas virtuales, ¿verdad? Haciendo el tema de la recepción del vehículo, o sea, virtual, que puedas hablar y puedas hacer un Zoom y puedas decir, mira,
quiero hacer un mantenimiento de mi vehículo, los problemas que veo son estos, esto es lo que quisiera hacer, que las cotizaciones se pasen virtualmente y que el tema este del contacto se pueda volver un tema más planificado, voy a decir, para que ustedes en su taller o en los talleres puedan planificarse más con los trabajos también, ¿verdad? Entonces, creo que esa adaptación a la nueva realidad se puede volver, voy a decir, interesante. También el tema de simular las proyecciones, creo que es importante ver cuáles son las proyecciones de mi empresa y cuáles son los planes que voy a hacer para mejorar mis ingresos y para reinventarme. Muchas veces, y lo hablaba el día de hoy yo con alguien que me dice, mira, mi negocio es complicado, es de los últimos que estamos viendo que van a abrir, y puede pasar que estemos dedicándole la mayor cantidad de tiempo o energía a lo que hemos perdido y no abrir los ojos a las nuevas oportunidades que vienen. Es normal, yo lo he estado viendo, el nivel de ansiedad de las personas es alto, ¿verdad? Nadie la ha estado pasando bien. El nivel de incertidumbre es grande. Yo veo a las personas con poca tolerancia, con retos de incertidumbre sobre las empresas o sobre sus negocios, sobre cómo van a hacer para salir, pero yo creo que si nosotros logramos someter esas emociones y empezamos a ser pragmáticos y empezamos a hacer planes, yo siempre digo que en el taller deberían de haber como 3 comités permanentes, uno de finanzas, uno de ventas y mercadeo y el otro de administración y bioseguridad. El de finanzas debería y administración debería de ser el responsable de mantener los costos más abajo posibles y que todo el mundo esté seguro. El de comercialización y mercadeo, de ver qué oportunidades hay, cómo mejoro las ventas. Y el de tener ese orden y esa estructuración de cómo va a funcionar esto, debería estar todo el tiempo viendo de poder hacer el tema financiero y tener los planes y tener esa medición constante. Porque si, y entiendo que muchas veces pueden haber operaciones que es de 1 o de 2 o de 3 personas que son pequeñas, pero tenemos que hacer el ejercicio de ponernos una gorra diferente y hacernos esas preguntas, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando planificamos para el peor de los escenarios, pero esperamos el mejor, los planes son buenos y empiezan a funcionar, ¿verdad? Yo siempre digo que hay que utilizar el sentido común avanzado y la conciencia colectiva, porque esto va a pasar. A mí me gusta darle ánimo a la gente y decirles que esto es solo un reto, que es un obstáculo y nos han puesto un reto de cómo solventar ese obstáculo, de cómo sobrepasarlo. Pero esto va a pasar, la humanidad y la economía no se va a detener por esto. Se puede poner lenta, pueden haber subidas grandes, pueden haber retos grandes, pero así como una parte de la economía se detiene rápidamente, hay una parte de la economía que es dificilísima de detener, porque la gente tiene que seguir saliendo a buscarse la vida. La gente va a seguir utilizando vehículos, la gente va a seguir yendo a trabajar. El rubro del mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos es un rubro que va a estar ahí, solo que tenemos que ser inteligentes en cómo lograr administrar estas cosas para verdaderamente sacarle la mejor oportunidad posible a esta situación. Parte de lo que nosotros decimos también es de que pocas veces ha habido
mejores momentos para poder probarse los principios y valores de lo que estamos hechos. El ser amable, el ser misericordioso, el ser confiable, el ser optimista, el ser austero y resiliente, nos sirve para modelar ese control. La gente necesita ver gente en control. Así como el miedo se pasa rápidamente, igual el tema de gente bajo control, con una actitud confiable y optimista, se pasa también. Entonces, tenemos que nosotros tener esa estructura mental de que esto vamos a salir adelante y repetírnoslo 1000 veces, vamos a salir adelante, porque cuando uno le pone un propósito a las cosas y encima lo adorna con principios y valores correctos y le pone pasión a lo que uno hace, solo es cuestión de tiempo para que esa semilla dé frutos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que esto nos ha dado varias cosas que son súper importantes mencionarlas. Creo que una de ellas es lo evidente que se vuelve el ser verdaderamente ordenados. Yo lo digo en todas las veces que tengo oportunidad de dar seminarios y hemos dado cientos de seminarios a miles de personas y uno de los consejos que les digo es que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Si mi negocio lo manejaba yo de estómago, con un poquito de desorden, si tenía un contador ahí que le pagaba 35 pesos y que solo me llegaba a hacer las declaraciones del IVA y no tenía claro cuántos eran mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar, estoy seguro que este reto de la pandemia se ha vuelto más difícil. En cambio, si tú sos una persona que era súper ordenada, que tenías un control, que tenías inventario de todo, que todo lo facturas ordenadamente, que tenés unos reportes contables, que has logrado provisionar para gastos, que has guardado dinero para meses malos y que sos una persona con una planificación financiera ordenada, tanto en la parte personal como en la parte de tu negocio, estoy seguro que las vacas flacas son las vacas flacas, pero tenés los graneros llenos. Entonces, cambia un poquito la perspectiva, cambia un poquito la presión que uno puede tener de abrir o de trabajar o de tomar decisiones de inversión o no. Entonces, yo creo que si una cosa ha dejado súper clara esta situación, es la gran necesidad que existe de que nos eduquemos financieramente, de verdaderamente tener una plataforma o una estructura para tener control de las ventas, tener control de los costos, tener un cierre de resultados mensuales, de saber cómo me está yendo, si estoy haciendo dinero o no, de tener mis cuentas por cobrar bajo control, de tener mis cuentas por pagar bajo control, de saber que yo tengo fondo de emergencia que he ido generando en el tiempo para poderle hacer frente a momentos complicados, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Le ayudamos a las personas y a las empresas a tener esa estructura de control, porque cuando vos tenés la información correcta, tomar las decisiones se vuelve no fácil, sino muy fácil. Enfrentar situaciones complicadas deja de ser un reto y se vuelve una rutina. ¿Por qué? Porque vos estás preparado, porque vos sos de las personas que tenés un fondo de emergencias con un presupuesto para poder pasar 2 o 3 meses sin tener ingresos y que no pase nada. Eso no es un tema de buena suerte, es un tema de tener 20% de conocimiento y 80% de comportamiento, ¿verdad? O sea, de
lo hablábamos el día de hoy en la mañana. Yo digo de que antes de esta pandemia, la mayoría de personas se había acostumbrado a tener querer tener las cosas antes de habérselas ganado, de todo prestarlo, de todo financiarlo, de todo pedirlo prestado y de pagarlo una o a dos veces el precio que valen por no tener la paciencia de hacerlo ordenadamente. Y yo siempre he dicho que los mejores negocios son aquellos que crecen orgánicamente, que van creciendo de acuerdo a las utilidades que van teniendo y la inversión real, no de dinero prestado, sino la inversión real que va saliendo de que es un buen negocio, de que de verdad da dinero, ¿verdad? Y por último, antes de entrar al tema de las preguntas y respuestas, siempre terminamos con que hay que tener valor y reescribir tu historia. Nadie te ha dado una sentencia que no podés salir adelante, que no podés reescribir tu historia y hacerlo de una manera diferente. Y vale la pena hacerse el cuestionamiento ese, ¿verdad? De decir, en realidad estoy cumpliendo mis sueños y los estoy haciendo realidad. ¿Estoy verdaderamente en el camino que yo pensé que tenía que estar? ¿O el fruto de la semilla que he sembrado no es el que me gusta? Porque si tu negocio y tu estructura no está funcionando como tú esperabas, hay que revisar la semilla que está sembrando. Hay que ver si está la semilla del orden, si está la semilla del conocimiento, si está la semilla de la honestidad y de la pasión adentro de tu negocio, ¿verdad? Porque nosotros siempre lo decimos, ser exitoso financieramente es solo la consecuencia de tomar un montón de buenas y pequeñas decisiones. Es el resultado de algo. No lo vas a hacer, no vas a ser exitoso tú porque andas persiguiendo el dinero. El dinero solo es una consecuencia de tener orden, de tener control, de hacer las cosas correctas, de tener la disciplina, de repetir, de tener procesos y de hacer todas estas cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, más o menos este es el webinar de lo que los queríamos hablar ahora, de la estrategia de reapertura, de qué cosas tenés que voltear a ver. Y si tienen, por favor, preguntas, pues vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas, ¿verdad? No hay pregunta mala. Cuéntenos qué piensan, qué experiencias han tenido, qué son las cosas que los preocupan. Si tienen alguna duda puntual sobre cualquier tema financiero, yo he visto bastantes personas preguntarme, mira, ¿sería bueno sacar un préstamo ahorita o no? Y parte de lo que yo digo es, depende de cómo ves para adelante la situación. Yo si veo que las ventas van a estar bajas, yo no me quiero poner más presión en mi flujo. Quiero menos presión, entonces tengo que ver cómo puedo hacer para operar con menos efectivo, ¿verdad? Ahora, si yo lo que me están diciendo es, mira, no tengo quien me atienda y aquí te voy a dar este contrato de este montón de camiones que les vas a dar el mantenimiento, entonces sí puedo venir y puedo decir, vaya, voy a necesitar capital de trabajo, ¿verdad? Pero ese son el tipo de cosas que creo que son importantes tocar y evaluar. O sea que muchas gracias y estoy listo para sus preguntas.